Querida familia, feliz año. En verdad, me da muchísimo gusto estar hoy con ustedes. Y desde hace unas semanas que Hugo me dijo que iba yo a dar el mensaje, es fabuloso como cuando uno hace algo dentro del servicio a Dios, debe uno estar bastante relajado, porque el servicio en todo lo que respecta a servir a Dios no es nuestro, no somos nosotros, no es mi mensaje, sino Dios permite que ocurran las cosas. Dios me fue guiando y mostrando qué es lo que debía yo platicarles el día de hoy. Entonces es en verdad impresionante cómo Dios va moviendo y haciendo que las cosas vayan ocurriendo. Igual cuando estamos en La Roca Kids y veo que hay 100 niños y decimos los servidores que estamos ahí, que normalmente somos 5 o 6, decimos, wow, ¿ahora qué vamos a hacer con estos niños? Y lo primero que hacemos es, antes de decir, bueno, tú aquí y de este lado y aquí con el, ¿cómo se llama? Con esta cosa que da toques, ¿no? O con el té de tila para que vayan entrando y lo ponemos en manos de Dios. Y es impresionante cómo Dios hace que todo funcione, y es de una manera impresionante que 90 niños puedan estar tranquilos, aprendan, y pues el trabajo es de Dios. Así que pues el día de hoy estoy aquí solamente para comentarles algo que Dios tiene para nosotros. Entonces les pido que oramos todos juntos para que Dios realmente hable a nuestro corazón. Amado Dios, estamos en esta mañana reconociendo que tú eres quien habla y tú eres quien cambia los corazones. Tú eres quien nos transforma y tú tienes algo para enseñarnos el día de hoy, porque por esa razón nos tienes a los que estamos aquí. Así que habla tú, Padre, y sé tú quien exponga esta palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, el mensaje de hoy se llama Un día de renovación. Y yo viajo diario a México en rides, no sé si sabían. Entonces hay muchísima gente que viaja día con día, y entonces es muy divertido porque uno se sube a un carro y con un montón de gente íbamos, y son 40 minutos donde tiene uno para conversar. Y a varias personas en las últimas semanas del año pasado les pregunté, ¿qué opinas del año nuevo? Y es bien interesante esto, y este dato es significativo porque se lo pregunté a bastantes personas. Entonces estadísticamente es una N muy grande, y la mayoría de la gente me decía, es un día común y corriente. El año nuevo es lo mismo que el 3 de marzo, 25 de agosto, es un día más. Entonces podríamos decir, efectivamente, este día es un día más. Entonces es especial, es algo sorprendente, el aire es diferente, probablemente no. Pero Dios sí hace diferencia de días, y para Dios los días no son iguales. Y algo que debemos nosotros reconocer es que si Dios dice que hay días especiales, eso quiere decir que los hay. Y entonces nosotros no tomar cualquier día como uno más, sino que cada día tiene un motivo. Vamos a ver un ejemplo. De hecho, la última vez que expuse un mensaje fue en el cine, y pues estaba todo oscuro y no podíamos leer nuestras Biblias, pero dado que aquí podemos recibir el sol, si traen su Biblia, ábranla por favor en Éxodo 20. Vamos a leer Éxodo 20 del versículo 8 al 11. Y si traen su celular es también una buena idea. De hecho, bueno, como comercial, algo muy bueno si la gente trae celular es poner el modo avión, porque de ese modo está uno leyendo su Biblia sin que lleguen mensajitos. Porque yo lo reconozco, no sé los demás, pero somos débiles, y cuando yo estoy leyendo un pasaje y estoy totalmente entrado en la palabra de Dios y me llega un WhatsApp,
digo, ¿será importante? ¿Será un chiste? ¿Será algo interesante? Y es terrible que esté uno dudando de abrirlo. Obviamente no lo abro, ¿verdad? No, sí. Entonces, para evitar eso, es muy bueno cuando uno esté estudiando en la Biblia, en el celular, poner modo avión, y de ese modo, por 40 minutos no tendremos ninguna interrupción. Entonces dice Éxodo 20 del 8 al 11. Recuerden, se los voy a leer todos los versículos en la versión, una que descubrí hace poco y me gusta mucho, traducción en lenguaje actual. Finalmente es exactamente el mismo concepto que la Reina Valera o la Nueva Versión Internacional, pero el modo es, digo, a mí se me hace un poco más sencillo. Entonces se los leo en TLA, traducción en lenguaje actual. Recuerden que el día de reposo es un día especial, dedicado a mí. Durante los primeros 6 días de la semana podrán hacer todo el trabajo que quieran, pero el día de reposo será un día de descanso, un día dedicado a mí. Yo hice en 6 días el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos. Pero el séptimo día descansé, por eso bendije ese día y lo declaré un día especial. Entonces, desde ahí Dios nos está diciendo que no todos los días del calendario son iguales. Él está diciéndonos desde el principio de la creación que Él estableció un día a la semana para que lo dediquemos a Él. Entonces, es muy bueno, justamente lo que estamos haciendo el día de hoy, todos nosotros, que sea un día donde separamos de nuestra mente todas las pendientes y los problemas y situaciones de la semana para enfocarnos en nuestra relación con Dios totalmente. Algo que Hugo muchas veces dice es, hay que observar a los judíos y reconocer que muchas cosas que ellos hacen son fabulosas. Ellos guardan el día de reposo de una manera muy, muy firme, ¿no? Y hay bueno, diferentes grupos, pero hay unos grupos, creo que son los ortodoxos, donde literalmente no hacen absolutamente nada. ¿Pero por qué? Para dedicarse estas 24 horas al servicio a Dios, a pensar en lo que Él ha hecho por nosotros, a alabarlo, a reconocerlo. Y entonces, qué bueno que estamos el día de hoy aquí para reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros y para hacer un nuevo compromiso con Él este nuevo año. Un par de datos interesantes es que, hablando de fechas importantes, Dios también estableció un día de inicio de año. Algo que estuve leyendo es que el calendario hebreo antiguo, antes del Éxodo, tenía como el inicio del año, el mes de Tishrei, que en el idioma acadio, porque en ese entonces era cuando Israel estaba en Babilonia, el idioma acadio, Tazirú significa comienzo, y esto cae más o menos a finales del otoño. Entonces, tradicionalmente los judíos, haciendo cuentas y cuentas hacia atrás, llegaron a la conclusión, que no está escrito literalmente en la Biblia, pero es lo que le llaman la tradición judía, que el inicio, o sea, que Dios creó al mundo, el Génesis fue en octubre. Entonces, el inicio del calendario hebreo antiguo es en el mes de Tishrei, que es octubre. Y sin embargo, Dios cambió, y eso sí está escrito, Dios cambió el día de inicio de año. Entonces, ¿cómo puede ser ¿qué fue tan importante para que Dios haya dicho, ahora el inicio de año no va a ser en Tishrei, sino va a ser en Nisan, que significa en sumerio retoño o primer brote, que es la primavera, y es hasta lo que hoy día todavía los judíos bíblicos es ¿cómo se llama? Se me acaba de decir su nombre. Lo que se celebra en primavera. ¿Se me fue? La Pascua, exactamente. Entonces, ¿por qué razón Dios cambió esa fecha que se tenía en octubre a la fecha que hoy en día tienen los judíos en primavera? Y dice Éxodo 12 del 1 al 2. Cuando Moisés y Aarón aún estaban en Egipto, Dios les dijo, este mes será para ustedes el primer mes del año y el más importante. ¿Qué ocurrió en este mes para que haya cambiado totalmente el calendario
del pueblo de Israel. Y dice en Éxodo 11, versículo 1, 4 al 7. Dice el versículo 1, Dios le dijo a Moisés: voy a castigar al rey y a su pueblo una vez más. Después de que ese castigo los dejaré ir y hasta los echará de su país para siempre. En el versículo del 4 al 7 dice: una vez más Moisés le dijo al rey: Dios me mandó decir a su majestad que cerca de la medianoche él recorrerá todo Egipto y les quitará la vida a todos los hijos mayores de los egipcios. Todos morirán, desde el hijo mayor de su majestad hasta el hijo mayor de la sirvienta que trabaja en el molino. Nunca antes han sufrido ustedes una desgracia tan grande, ni nunca más volverán a sufrirla. Y para demostrarles, eso le dijo Moisés al faraón, para demostrarles que es Dios quien distingue entre ustedes y los israelitas, de nosotros no morirá ni un solo de nuestros hijos mayores, ni tampoco una sola de las primeras crías de nuestros animales. Entonces la palabra Pascua viene del hebreo Pesaj, que significa pasar por alto. Lo que está mostrándonos aquí el versículo de Éxodo es la razón por la cual los judíos cambiaron su fecha de Año Nuevo, es porque ocurrió algo tremendo. Dios envió muerte y el pueblo de Israel que vivía ahí mismo entre ellos fueron saltados, fueron apartados y protegidos de esa muerte. Algo interesante es que también en el RAID les platico un poco de la Biblia y así mucha gente dice: sí, leo la Biblia, es muy bonito, Dios nos ama, todo es lindo, Dios es todo amor. Y digo, caray, creo que no han leído Éxodo, porque en Éxodo hay muerte y hay sangre y uno diría: pero ¿por qué, si Dios es todo amor, por qué hay muerte y sangre? Pues justamente algo que debemos tener antes que otra cosa. De hecho en muchos versículos dice, de hecho en Malaquías dice, se me acaba de ir el versículo, pero seguro que todos ustedes lo saben. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Qué versículo es? ¿Perdón? Proverbios, excelente. Entonces el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces, temor, ¿pero por qué? Pues aquí estamos viendo que dice en Éxodo 12, voy a pasar por el versículo 3, el 7, el 8, 12 y 13. Dice: digan a todos los israelitas que el día 10 de este mes cada familia debe apartar un cordero o un cabrito para comérselo. Los animales deben ser machos de 1 año de edad y sin ningún defecto. Una vez que se reúnan para comer, tomarán un poco de sangre del animal y la untarán en el marco de la puerta de la casa. Esa noche comerán la carne del animal asado al fuego, acompañada de pan sin levadura. Nótese este dato: acompañado de pan sin levadura y hierbas amargas. Esta noche recorreré todo Egipto y mataré a todos los hijos mayores de cada familia egipcia, sea hombre o animal. Yo soy el Dios de Israel y les daré su merecido a los dioses de Egipto. Pero ustedes, los israelitas, no deben tener miedo. La sangre que van a untar en los marcos de las puertas me servirá de señal. Cuando yo la vea, no les haré ningún daño a sus hijos mayores, sino que pasaré de largo. Entonces, muchas partes del Antiguo Testamento se les llama tipos o se les llama ejemplo, o ¿cómo se le llama esto? ¿Cómo se puede definir? Una representación de lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Por lo tanto, estos versículos que realmente pasaron hace bastante tiempo aplican el día de hoy y aplican a nuestra vida, porque esto es justamente el mismo Dios que mandó a su ángel con la espada desenvainada a matar a un montón de egipcios. El mismo ángel que no se tentó el corazón, sino que cumplió la orden de Dios, que fue matar a todos los hijos de los egipcios. Ese mismo Dios es el mismo Dios que al día de hoy a nosotros nos dice: ustedes están separados de mí, ustedes merecen morir. Es terrible, pero una buena noticia normalmente llega después de una mala noticia, ¿no? Cuando te preguntan, ¿qué prefieres oír primero? ¿La buena o la mala? Creo que lo mejor es decir la mala. Y la gente allá afuera
no va a entender el evangelio o no va a querer acercarse a Cristo si cree que todo está bien en su vida. Los judíos tuvieron que vivir esto para darse cuenta que su Dios es terrible y Él juzga y Él no se tienta el corazón a derramar sangre. Pero vean qué fabuloso, creo que la palabra más bonita del versículo que leímos es: no tengan miedo, porque Dios les dio la solución. Ese es el evangelio, esas es las buenas noticias. Dios nos da la solución. Y por lo tanto, si Él dijo que iba a acabar con los primogénitos de los egipcios, Él le dijo: no tengan miedo, aquí está el modo como lo van ustedes a tener su Pascua, su pasar por alto. Y entonces aquí nos está diciendo que, imagínense la escena donde los ancianos y los padres de familia buscaban y observaban a los cabritos que tenían y a los corderos, y buscaban al que tenía la edad perfecta y las características perfectas, lo tenían apartado, y el día que le correspondía, que nos dijo Dios, era sacrificado y la sangre la rociaban. De ese modo, la sangre que ya había sido derramada, el ángel pudo pasar de largo. La palabra importante aquí es sustituto. El cordero fue un sustituto, o sea, el cordero inocente murió como sustituto del pueblo de Israel. Por lo tanto, ellos no murieron. La sangre era el símbolo o la indicación de que alguien ya había derramado sangre. Entonces, lo que hizo Cristo en la cruz es justamente eso, fue un sustituto de nosotros. Entonces, dice en Hebreos 9:14, porque por medio del Espíritu que vive para siempre, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha ni pecado. Su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios que vive para siempre. Aquí hay dos cosas: que estemos seguros de que hemos sido perdonados. ¿Estamos seguros que hemos sido perdonados? Como le digo a los niños de la Roca Kids, no los escucho, más fuerte. ¿Estamos seguros de que hemos sido perdonados? Sí. Muy bien. Seguros de que estamos sido perdonados. No dudemos. Cristo fue suficiente. No dudemos. Hemos sido perdonados. Y ahora viene otra parte. O sea, Dios les dijo a los judíos: esto es lo que voy a hacer. Y los judíos dijeron: muy bien, y se quedaron sentados. ¿O qué hicieron? Todo lo que Dios les pidió. Y no solo eso, sino que cada año a partir de ese instante repitieron ciertas cosas que se hicieron ese día. Quiere decir que Dios nos da la solución, pero nos pide a nosotros que hagamos algo al respecto. Nos dice: ya está ahí la solución, ahora llévalo a cabo. Y dice aquí el mismo versículo, después de que dice que estamos seguros que hemos sido perdonados, ahora nos llama a nosotros a servir a Dios que vive para siempre. Así que un versículo que pueden poner en el refrigerador este año es Hebreos 9:14. Apúntenlo. Dice: para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios que vive para siempre. Entonces, ya hemos sido saltados, nos hemos librado de la muerte. Ahora Dios nos pide que los sirvamos. Entonces, al pueblo de Israel, Dios los liberó de la muerte en Egipto, ¿verdad? Fue algo visible y tangible o sea, imagínense, a la mañana siguiente salen y ahí está un montón de muerte. Entonces, de hecho, vean la película del Príncipe de Egipto, esa escena es tremenda y la muestran. O sea, a la mañana siguiente el pueblo de Israel ve todo eso y dice: wow, sí fue cierto. Y en ese momento, ¿cómo debieron sentirse viendo que la gente que estaba a un lado de ellos, pues ya no amanecieron? Muy felices y agradecidos por Dios, con Dios, de que los haya librado de eso. Eso lo vieron ellos físicamente. Nosotros no lo vemos físicamente, pero igual con todos mis compañeros del RAID, es muy triste
Y alguien por ahí, una vez que me fui, ¿dónde está Jasmine? Una vez que fuimos juntos en el ride, íbamos ella y yo platicando de algunas cosas bíblicas, y las personas que estaban atrás empezaron a decir, bueno, pero yo no necesito todo eso porque pues yo me porto bien y pues no he matado a nadie. Y empezamos a platicarle, bueno, es que Dios dice esto, y llegó un momento en que la persona dijo, cambiemos de tema, ¿ya viste qué bonito está el clima? Y es terrible que la gente, si no se da cuenta de todo esto que estamos platicando, no va a querer escuchar más. Un ejemplo, ¿no? Que si el médico te dice, tómate esta medicina, y dices, es amarga, no me gusta, o tengo que inyectarme, no quiero, la dejas. Pero si el médico te dice, es que tienes una enfermedad mortal, ¿vas por la medicina y te la tomas? Entonces lo que necesita la gente allá afuera saber es, sí, Dios es amor y es hermoso, pero también Dios ejerce su justicia. Entonces dice aquí, al pueblo de Israel los liberó de la muerte en Egipto, y a nosotros ¿de qué nos liberó? Y dice Efesios 2, de 1 y 3. Efesios 2, versículo 1 y versículo 3. Antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Antes nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Con justa razón merecíamos ser castigados por Dios. Entonces, ¿de qué nos salvó Dios? ¿Qué es la salvación? ¿Cuáles son las buenas noticias? Todo el evangelio. ¿De qué nos salva Dios? No es de nuestros pecados, de la depresión, de la mala suerte. Dios nos está salvando de su propia ira, de sí mismo. ¿Quién mandó la muerte a los egipcios? No fue una plaga, un terremoto, algo incidental o accidental. ¿Por qué no fue algo que pasó así casual? Luego en el Discovery Channel les encanta decir así, invitar a geólogos y arqueólogos y decir, bueno, esto pudo ser así porque en ese entonces había anthrax y había un montón de enfermedades, y eso fue lo que pasó. Excelente. Si hay una explicación para esto, con mayor razón debemos dar gloria a Dios, porque de algún modo milagroso los judíos no murieron de eso. Si fue alguna enfermedad mortal, bueno, ¿qué hizo? El milagro fue, entonces, no fue que Dios haya matado a todos, sino que hayan sobrevivido los israelitas. Igual que hay otro, hasta es un chiste, un cuentito ahí de un niño que estaba cantando la canción de los carros del faraón, ¿no? Que iban los carros del faraón y el mar los hundió, y entonces llega un arqueólogo o era un geólogo y le dice, niño, en ese entonces por las condiciones geológicas el mar Rojo realmente era un charquito, y entonces la gente pudo cruzar sin que Moisés haya abierto los mares. Y entonces el niño dice, wow, pues con mayor razón alabo a Dios porque ese charquito ahogó a todo el ejército del faraón. Entonces, sea la explicación que sea, lo que dice aquí es impresionante. Hubo muerte, pero hubo seleccionados que no murieron. Entonces, en Romanos 5, del 8 al 11, Romanos 5, del 8 al 11 dice, pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores, y Dios nos declara inocentes por medio de la muerte de Cristo. Con mayor razón, gracias a Cristo, nos librará del castigo final. Si cuando todavía éramos sus enemigos, Dios hizo las paces con nosotros por medio de la muerte de su Hijo, con mayor razón nos salvará ahora que su Hijo vive y que nosotros estamos en paz con Dios. Además, Dios nos ha hecho muy felices. ¿Cómo nos ha hecho Dios? Muy. Pues ahora vivimos en paz con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y les voy a citar a Charles Spurgeon. Es todo un
sus mensajes son de 9 páginas, ¿no? Me imagino, hay páginas en internet que tienen todos sus mensajes en audio y en PDF, véanlos, y es interesante que uno decía, wow, antes yo me imagino que sus mensajes eran de 4 horas y no había Starbucks, entonces, ¿cómo podía la gente escuchar? Pues dice Charles Spurgeon: donde quiera que el rayo de la venganza de Dios hubiere golpeado una vez al sustituto del pecador, no golpeará al pecador. La mejor seguridad para los israelitas en ese entonces era esta: la venganza ya había golpeado allí y no podía golpear de nuevo, hablando de la sangre del cordero. Entonces la venganza ya había golpeado allí y no podía golpear de nuevo. Por esa razón ellos durmieron tranquilos sabiendo que ahí no habría muerte. Allí estaba la marca del seguro, el reguero de sangre. La muerte había estado allí y aunque hubiese caído sobre un cordero indefenso, había correspondido a una víctima seleccionada por el propio Dios. Entonces, así como los judíos cambiaron su año, su fecha del calendario de inicio de año, porque ese día Dios los salvó de la muerte física ahí, por haber hecho utilizado un cordero y hayan puesto sangre. De ese mismo modo, el día de hoy Dios a todos nosotros nos ha dado esa Pascua, ese salto, como pasar por alto. Entonces, parte de lo que quiero que quede el día de hoy es: las fechas son importantes, pero también pueden cambiar. Quiere decir que nosotros nacemos un día, y ahí está el acta de nacimiento, pero nacemos siendo enemigos de Dios, ¿no? Sería interesante que cuando un niño nace, tú llegas con los papás y le dices: felicidades, este niño es enemigo de Dios. Y sí, lo somos todos. Esa es la mala noticia. Y como ya vimos, la buena noticia es: pero Dios mismo, Él nos da a nosotros la solución para eso. Y naciendo enemigos, Él envió a Cristo para que sea nuestro sustituto. Entonces, ese es un buen día. O sea, el día que nosotros reconocemos que ante Dios estamos perdidos. Y el día que reconocemos que Él envió al sustituto y tenemos nueva vida, ese día es nuestro nuevo cumpleaños, ¿no? En Estados Unidos les llaman los born again, ¿no? Todo es muy, como hoy en día hay mucha gente que se dice cristiano, ¿verdad? De hecho de hecho hay un montón de denominaciones, entonces cristiano. Y en Estados Unidos es interesante que los que entienden esto se dicen a sí mismos nacidos de nuevo. Entonces ya no es nada más cristianos, son nacidos de nuevo, y eso significa que estamos en nuestra nueva vida. Entonces, así como tal vez me veo de 40, pero realmente tengo 16 años. Mi cumpleaños, cuando conocí al Señor, fue hace 16 años. Entonces supongo que aquí muchos son jovencitos, o por lo menos todos somos más jóvenes que lo que dice el calendario, nuestro acta de nacimiento. Eso es seguro. Entonces, ya la última parte aquí para terminar es: si la Biblia tiene malas noticias, tiene una muy buena noticia, que ya vimos. Si nosotros vemos las noticias de hoy, que por favor el día de hoy no vean noticias, ya todas las que vieron el año pasado son suficientes para empezar el año con un poco de angustia, ¿no? Y también el año, también con la gente del RIDE me decían: el 2007 va a ser pésimo año. Y digo, wow, todavía no empieza y ya es pésimo. Va a ser el peor año porque la gasolina y Donald Trump y mil cosas. Y hasta me gustaría decirles: se te olvidó hablar de que Siria está destruido y de que Palestina e Israel, o sea, no es suficiente con lo que está pasando aquí. El mundo entero es un desastre y Cristo dice: sea peor.
O sea, realmente la Biblia no nos dice que aquí físicamente algún día todo va a estar mejor. Esperamos que este año sea muy próspero y fabuloso. ¿No les llegaron de esas cosas? Que este año sea hermoso. La Biblia dice, cada año será peor. Cristo dice, aquí en la tierra cada año será peor. ¿Y qué creen? Cristo viene y Él dice, habrá guerras y habrá hambre y habrá destrucción. Entonces, lamento decirles que físicamente aquí este año será terrible, y no por Donald Trump. O sea, él no es tan grande ni poderoso, ni lo fue Hitler, ¿no? O sea, es Dios el que nos dice que cada año va a ser terrible, porque el corazón humano es egoísta y todos buscamos nuestro beneficio, haciendo que el mundo cada vez sea más terrible. Y Cristo lo dijo, Él vendrá. Y cuando venga, ¿cómo sabemos que Él vendrá? Pues cuando haya muchas cosas terroríficas. Entonces, ¿qué es lo que debemos nosotros ver de bueno en todo esto? Que la buena noticia se las acabo de decir: hemos sido salvados y perdonados. Si este año no tuviéramos ninguna otra buena noticia, con esa es más que suficiente para ser, como dice el versículo que vamos a pegar en nuestro refrigerador, muy felices. Dice, a ver, se los leo otra vez. Dios hizo las paces es Romanos 5, del 8 al 11, dice: Dios hizo las paces con nosotros por medio de la muerte de su Hijo. Con mayor razón nos salvará ahora que su Hijo vive y que nosotros estamos en paz con Dios. Además, Dios nos ha hecho muy felices, pues ahora vivimos en paz con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si la gente dice, ay, qué terrible año, pues sí, así es, pero hay una buena noticia y no está en las noticias, ¿no? Y no está con la ONU ni con todos los organizaciones que buscan la paz mundial. No, es más, bueno, deberíamos asustarnos, ¿no? Porque el día que haya paz en Israel, ese día debemos asustarnos. Para terminar, cuando Dios les dio la salvación, la liberación a los judíos, les dijo que comieran pan sin levadura. Y ese es un concepto súper interesante, porque con esto voy a terminar el día de hoy. Dice, la parte de Dios fue la salvación, pero la parte que le correspondió a los judíos fue la purificación. Purificar su casa de la levadura. Dice Éxodo 12, 14 y 16, de ahora en adelante todos ustedes deberán celebrar esta fiesta en mi honor, para recordar el día en que los saqué de Egipto. Donde quiera que ustedes vivan durante esos 7 días comerán pan sin levadura. Desde el primer día de la fiesta y hasta el último no deberán tener en su casa ni un pedacito de masa con levadura. Entonces, imagínense la escena donde todos tenían pan con levadura en sus casas. Entonces, después de que recibieron esta instrucción de Dios, las personas que vivían en Israel tenían que abrir cada cajón y cada rincón de su casa, tirar todas las cestas que tenían pan con levadura, limpiando su casa de la levadura, purificándola. Porque así lo dijo Dios: limpien, purifiquen, eliminen toda la levadura. Y Cristo luego nos viene a explicar qué es la levadura. Algo, no recuerdo quién, hace mucho tiempo era un predicador que explicaba Daniel y Apocalipsis y decía: yo no les voy a dar mi interpretación de Daniel y Apocalipsis. Y siempre decía una frase: la Biblia se interpreta a sí misma. Cuando uno escucha una interpretación de Daniel, Apocalipsis o cualquier parte complicada, dice este pastor que la Biblia se interpreta a sí misma, y en la misma Biblia están las indicaciones que nos dice: esto significa esto, esto significa esto. ¿Qué significa la levadura? Jesús dice: cuídense de la ¿qué? ¿De los qué? De los fariseos. Cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Y de qué se quejaba Jesús de los fariseos? Les decía que ustedes le dicen a la gente que haga cosas que ustedes no hacen. Hipócritas y mentirosos. Entonces, la levadura que tenemos nosotros es la hipocresía y la mentira y muchas otras cosas. Así que, así como Dios le dijo al pueblo en su inicio de año que eliminen la levadura física, de este mismo modo, el día de hoy, que es principio de año, Dios nos está diciendo: limpiemos nuestra levadura, limpiemos nuestra casa, que es nuestra vida y nuestro corazón y nuestras acciones y nuestros deseos de este año. Limpiemos todo esto de la levadura.
eliminemos de nuestra vida, hoy que es inicio de año, eliminemos la levadura de nuestra vida, eliminemos todo lo que contamina. Y les voy a dar la parábola del cuarto de cultivo de células. Yo trabajo en un laboratorio y tenemos células de ratita y de humanos. Imagínense qué complicado es conseguir que una persona nos done un pedacito de hígado. Bueno, hay que hacer un formato, hablar con la persona, y ya cuando lo someten a cirugía, bueno, no tomo yo, ¿verdad? Me dan un pedacito, porque si no, igual yo agarro, digo, para que me alcance, ¿no? No, el cirujano me da a mí un pedacito de tejido humano y me voy corriendo al laboratorio y cultivo esas células y hago un montón de experimentos para ver cómo responden estas células humanas a diferentes estímulos. Por lo tanto, estas células son invaluables. O sea, una persona está ahí, una persona viva donó esas células. Y entonces el cuarto donde yo tengo mis células se llama cuarto de cultivo y debe ser estéril, no debe haber una sola bacteria o levadura en ese cuarto, y se limpia todos los días con cloro y tengo que trabajar con guantes y bata, y entonces estoy pipeteando mis células y cuidándolas, pero si una sola célula de levadura entra a mi caja, esa célula al día siguiente se reproduce y al día siguiente mi caja, en vez de tener células humanas, es como si fuera un peluche. O sea, la levadura es un hongo, se llama Saccharomyces cerevisiae, y entonces este hongo se reproduce tan rápido que de un día a otro llenó mi caja de cultivo. Por lo tanto, mucha gente ha retrasado su tesis de licenciatura y de doctorado por la levadura. Entonces, del mismo modo como yo y mis compañeros tenemos que tener todo el cuidado de que ni una sola célula de levadura entre en nuestro cultivo, porque sabemos que se echó a perder el experimento y tenemos que ir a decirle a otra persona, ¿me donas hígado? ¿No? Si hay aquí algún voluntario, al final acérquese conmigo. No, no es cierto. Entonces, esa parábola del cuarto de cultivo nos está enseñando que una sola célula de levadura puede echar a perder todo un cultivo. Una sola actitud equivocada en nuestra vida puede echar a perder un año entero. Bueno, para mí el 2016 me revolcó como ola de tsunami, lo puse en Facebook, no sé a ustedes, pero yo decidí que este año no me va a revolcar como ola de tsunami, porque yo voy a tomar la decisión de ponerme en manos de Dios y dejar a un lado todo lo que a Dios no le agrada. ¿Y qué es eso que Dios no le agrada? Vamos a ver Primera de Pedro 2, ese es tarea de año nuevo para todos, por favor. Primera de Pedro 2, todo el capítulo. El día de hoy, como ya nos vamos, solo les voy a leer el versículo 1, 3, 9 y 12. Pero aquí está, o sea, es fabuloso porque si uno se para como antes, de hecho hay varios versículos donde Jesús llegaba y leía nada más en la sinagoga. No daba un sermón adentro de la sinagoga, eso lo hacía afuera. Adentro solo leía un rollo. Y lo que decía ese rollo era una predicación. Entonces vean esto, lo que les voy a decir aquí no son mis deseos de año nuevo para ustedes. Échenle ganas, que sea un año próspero. Vamos a ver qué nos dice Dios para este año a nosotros, qué nos corresponde hacer a nosotros este año. Dios ya nos dio la salvación, ya nos dio al sustituto. El ángel con la espada ya no está sobre nuestro cuello. ¿Cómo debemos agradecerle a Dios que hemos sido liberados de su propia ira? Dice, ¿qué vamos a hacer este año 2017? Dice Primera de Pedro 2, por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo,
pero ahora somos pueblo de Dios. Antes no habíamos recibido misericordia, pero ahora ya la hemos recibido. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Así que este año tiene malas noticias, efectivamente. Podríamos asociar este año como un desierto, efectivamente. Pero ¿qué hacía la gente cuando Moisés los liberó? Dios a través de Moisés liberó a la gente de Egipto. Dice Éxodo 16, 2 y 3. Allí en el desierto todos los israelitas estaban felices de ser libres. ¿No? No. Allí en el desierto todos los israelitas comenzaron a quejarse de Moisés y de Aarón y les decían: ustedes nos han traído a este desierto para matarnos de hambre. Hubiera sido mejor que Dios nos quitara la vida en Egipto. Allá por lo menos teníamos ollas llenas de carne y podíamos sentarnos a comer hasta quedar satisfechos. Entonces podemos decir: el año pasado fue terrible, pero bueno, este va a ser más terrible. Pues no. Hay un desierto adelante de nosotros, tal vez sea este año, tal vez no lo sea, pero algo seguro. ¿Qué fue lo que dijo Moisés? ¿O qué fue lo que Dios mismo le dijo al pueblo cuando estaba en el desierto y no veían ni qué comer ni nada? Dios les dijo en Éxodo 13, 21 y 22, y este es el último versículo. En ningún momento Dios los dejó solos. De día los guiaba mediante una nube en forma de columna y de noche les alumbraba el camino con una columna de fuego. Así que Dios está con nosotros este año. Dios está con nosotros este año. Seamos muy felices, confiemos en Él, porque Él ya nos dio la salvación. Él ya nos tiene tomados de su mano. Él tiene ya su columna de fuego de día y su columna de nube en la noche para cuidarnos y guiarnos. Ahora lo que nos corresponde a nosotros este año es: limpiemos nuestra vida, purifiquemos nuestra vida. Y pues no es nada fácil, pero lo merece Dios. Merece todo lo que podamos hacer para Él. Así que pues todos pongámonos de pie y vamos a hacer un compromiso con Dios de limpiarnos. Así que digamos todos juntos: Señor, gracias porque tú nos has dado salvación. Y gracias porque tú estás con nosotros. Queremos comprometernos hoy a limpiar nuestra vida de todo lo que no te agrada. Queremos limpiar nuestra vida de toda la maldad, limpiar nuestra vida del egoísmo, de la hipocresía, de no confiar en ti, de la falta de fe, de la falta de amor. Queremos limpiar nuestra vida para honrarte a ti, para que nuestra vida no esté sucia, que nuestra vida sea sin levadura para ti. Que este año lo dedicamos a ti. Y pase lo que pase este año, confiamos en ti. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que tú nos capacites para esta decisión. En el nombre de Cristo, amén.